que nos regalas, el estar, Señor, una vez más reunidos por causa de tu nombre, Señor, anhelando y deseando aprender de ti, Señor, y saber que cada día nuestro ser interior clama delante de tu presencia, porque aprendamos a vivir conforme a tu palabra y sobre todo conocerte más. Poderoso Dios, gracias por la vida de cada uno de tus hijos. Gracias por este tiempo que nos das en el poder aprender, conocer más, Señor, la grandeza de tu amor. Te exaltamos, poderoso Dios, por todo lo que has hecho durante estos días y por todo lo que harás. Mas, como dice tu palabra, Señor, aunque lo de afuera se va gastando, el de adentro va rejuveneciendo. Así es tu palabra para aquellos que cada día esperan y confían en ti, Señor. Serán renovados como el búfalo, Señor, en nuevas fuerzas. Y aún, Señor, a poder elevarse como las águilas, Señor, y poder remontarse sobre las alturas, Señor, sobre los niveles espirituales donde se les será otorgado mayor, Señor, conocimiento, revelación de la grandeza de tu amor y tus planes perfectos. Gracias por este tiempo que nos permites poder reunirnos. Y sabemos, Dios, que no hay nada, no hay nadie como tú. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos. Bendecimos este tiempo, porque nada nos podrá detener de cada circunstancia en la cual podamos atravesar, Señor. Nada podrá alejarnos de tu verdad, Señor. No importa, Padre, cuántos sean los que permanezcan o cuántos sean, Señor, los que en el camino declinen, Señor, pero sabemos que tú no nos diste un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Bajo tu palabra, Señor, nos amparamos y sé, Señor, que ellas nos guiarán a toda verdad, toda gracia y todo favor. Te damos gloria en el amor de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor por darnos este tiempo de poder volver a reunirnos. Yo quiero seguir continuando con esta serie que empecé, y como siempre lo que empiezo tengo que acabar. Bueno, vamos entrando a este hermoso tema de lo que estábamos nosotros leyendo en un inicio, esta parte del libro de segunda de Pedro, y vamos del capítulo 1, cuando veníamos nosotros diciendo qué es lo que teníamos nosotros que hacer, cuando la Biblia nos enseña. En este segundo capítulo dice, también por él mismo nos ha dado a Dios las grandes y preciosas promesas que habiendo prometido para haceros partícipes, dice, de estas mismas gracias y de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción y de la concupiscencia que hay en el mundo. El verso 5 comienza a enseñarnos una de las cosas más hermosas que encontramos y tiene que ver con algo que nosotros tenemos que aprender. Vosotros pues, dice, poner en todo vuestro estudio y cuidado en juntar con vuestra fe la fortaleza, y con la fortaleza la paciencia, y con la paciencia templanza, y con la templanza, dice, la paciencia, y con la paciencia la piedad, con la piedad el amor fraternal, y el amor fraternal la caridad o amor de Dios. Porque si estas virtudes, dice la palabra, se hallan en vosotros y van creciendo más y más, no quedará estéril y sin fruto el conocimiento que tenéis de nuestro Señor Jesucristo. Mas si no la tiene, está ciego y anda con la mano a tiendas, olvidando de qué manera fue lavado de sus antiguos delitos. Por tanto, hermanos míos, dice, esforzaos más y más y haced cuanto podáis para asegurar y afirmar vuestra vocación y elección por medio de las buenas obras, porque haciendo esto no estaréis jamás, dice, no pecaréis jamás, pues de este modo nos abrirá de par en par la entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una de las promesas más hermosas que nos otorga este pasaje del libro de Pedro es que nos enseña de que manteniendo nuestra vida en un crecimiento, de tal forma que podamos comprender que a nuestra fe tenemos que añadirle muchas cosas, de tal forma que teniendo todas ellas no estaremos, dice, sin fruto, y al igual que nos dice también que haciendo esto estaremos dispuestos a poder ingresar al reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos estado mirando la importancia de poder aprender a añadir a vuestra fe la virtud. Habíamos hablado de eso,
La virtud, como el término lo define en el griego, es arete, que significa poder moral, energía moral, vigor del alma. Eso tiene que ver y implica la excelencia del valor y del heroísmo. En nuestro castellano tendríamos que decir que es conocido como la palabra proeza. Y esto viene a ser lo importante en la vida de cada hombre y de cada mujer, encontrar la disposición constante del alma que nos insista a obrar en el bien y evitar de tal manera el mal. ¿Cómo nosotros lo logramos? Aprendiendo a adquirir estas virtudes. Virtudes que van a traer sobre nosotros muchas cosas, como lo vamos a ver en Daniel y en Lucas, pasajes que nos van a hablar mucho sobre cómo es que las virtudes nos ayudan a poder ser hombres de bien, de poder identificar el bien y el mal y hacer lo justo, lo recto y lo bueno. También habíamos comenzado a hablar sobre lo que es añadir también a la virtud conocimiento. ¿Recuerdan? Esta palabra conocimiento venía de la palabra del griego genosin, que significa penetración intelectual o entendimiento. Para usar debidamente el vigor de la fe, o sea, la virtud es necesario hacer como un buen conocimiento de cuál es lo supuesto, y no es el primer conocimiento que tuvimos de Dios, no, sino que estamos hablando que es la penetración de la verdad por la fe, a una mayor comprensión de la naturaleza misma de Dios. Así que hemos tenido mucho que compartir de este tema, pero también habíamos visto que teníamos que añadir al conocimiento, y aquí es el punto donde yo quiero iniciar, el punto donde tenemos que centrarnos un poco más para encontrar las más grandes riquezas de su amor, porque Pedro nos dice que tenemos que añadir a vuestra fe templanza. En otras versiones tiene la palabra que nos dice dominio propio. ¿Cuánto nos ayuda como padres, como hijos, como cristianos? Nos ayuda ese fruto que se ha manifestado en nuestras vidas. ¿Cuánto nos ayuda el entender cada momento que tenemos nosotros que comenzar a conocer más estas verdades? Bueno, la Biblia lo llama de una forma muy, muy importante. Cuando dice dominio propio, conocido como templanza, lo dice traducido templanza, y según en varias versiones, tiene que ver con lo que nos enseña Tito 1:8. Para poder mirar esto un poquito más, vamos a leer que dice Tito 1:8. La escritura lo da a conocer de una forma muy, muy clara para poder encontrar sus riquezas. Porque si estas virtudes se hallan en vosotros, dice la escritura, 1:8, y al contrario, deben hacer siempre lo bueno y recibir con gusto en su casa a quienes lo visiten, y deben pensar bien las cosas antes de hacerlas, y de ser justos, santos y disciplinados en todo. ¿Qué es lo que entonces nos está diciendo esta versión en las traducciones actuales? Nos está diciendo que cuando nosotros comenzamos a ver esta operación de este dominio propio, conocido como templanza, tiene que ver con lo que tiene que ser la forma de comportarse, la forma de cómo actuar, aún cuando nos encontremos en situaciones que digamos bien emocionalmente, pero tenemos que nosotros superar todas circunstancias y comenzar a establecer lo que es del buen testimonio y de buena conducta como hijos de Dios. Así que lo que nos va mostrando la Escritura es que este dominio propio es tan necesario en el pleno conocimiento que nos va a librar, incluso que nosotros nos vayamos a lo que es envanecer por las circunstancias, por la vida, por las cosas que logremos en la vida, y nos van a ayudar que nosotros caigamos en ese sistema del error, del engaño, de las cosas superficiales de la vida. Porque si nosotros miramos en el 1 Corintios, en el capítulo 8, nosotros vamos a encontrar algo muy importante. Vamos a encontrar que Corintios dice una verdad muy grande. Dice,
Primera de Corintios 8:1 dice, ahora quiero responder a los que me preguntaron acerca de los alimentos ofrecidos por ídolos. Todos nosotros sabemos algo acerca de esto. Sin embargo, debemos reconocer que el conocimiento nos vuelve orgullosos, mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana. Así que, ¿qué es lo que nos ayuda cuando nosotros aprendemos a ser guiados bajo una vida de disciplina o conocido como dominio propio? Nos libra de caer en este tipo de circunstancias. Y no solo en el arte de la conducta, sino aún a través de adversidades, dificultades, oposiciones que pasemos en la vida. El dominio propio, o conocido como la templanza, nos enseña a cómo comportarnos, a cómo dirigirnos, a cómo hablar en medio de las dificultades, nos enseña cómo tratar a las personas, aún las que difíciles de carácter. El dominio propio es lo que nos enseña a menguar cada día para que nosotros mantengamos una vida de justicia, una vida de verdad, una vida de santidad en nuestro diario vivir. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver lo que verdaderamente está trayendo este dominio propio en la vida nuestra, es embellecer nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra conducta. Es más, podemos decir que se va a encargar de ir trayendo una imagen nueva que va a ser muy diferente a la vida que teníamos antes sin Cristo. ¿Y todo por qué? Porque hemos llegado a comprender que a nuestra fe le estamos añadiendo templanza o dominio propio. Esto es vital en nuestra vida. Porque si nosotros comenzamos a vivir y entender qué importante es este fruto del Espíritu Santo manifestado en nosotros, que es aplicado a través de la fe, nosotros comenzamos a ver cambios extraordinarios, nosotros comenzamos a ver transformación de parte de Dios en nuestra vida. Y esto es por gracia, recuerda, es una obra de Dios en nosotros. Pero ¿qué tenemos nosotros que hacer? Ahí está el punto. Lo que nosotros tenemos que reconocer en este aspecto es su importancia en nosotros. Y no darle riendas sueltas a nuestra propia humanidad para poder traer mal testimonio, malas conductas, malas palabras, malas actitudes, y darle en ello, siendo nosotros como piedra de tropezadero para mucha gente que de verdad quiere conocer al Señor. Y por causa de eso, mucha gente ha dicho, bueno, si él es así, porque quiero ir a la iglesia, pero tenemos que reconocer que si nosotros tomamos esa importancia, el valor de añadirle a nuestra fe este dominio propio o templanza, comenzaremos a cambiar, ten por seguro. Comenzaremos a ser transformados, comenzaremos a tomar más cuidado en la forma como pensamos, cómo hablamos, en la forma como vemos la vida, cómo reaccionamos a las circunstancias en las cuales estamos atravesando, de cómo nosotros cada momento vamos siendo aún guiados por Dios. Pero esto viene, recuerda, después que habemos añadido al conocimiento, porque como dice la palabra, si sabiendo hacer lo bueno, conociendo, entendiendo que es bueno lo que tienes que hacer sin razonar, sin combinar tus emociones, entonces ese conocimiento añadido a la templanza nos va a hacer ver que Dios nunca se equivoca, que Dios es fiel y verdadero, que ganamos más creyéndole a la palabra que dejándonos llevar por nuestros propios instintos, si queremos decirlo así, o por nuestras propias formas de pensar o de creer, o educación, o enseñanza, o estilo de vida que de repente nuestros padres nos enseñaron. Sé que no es fácil. De repente, esto es una lección que muchos de nosotros podemos escucharla. Pero pregunto, ¿cuántos estamos dispuestos a vivirla, a menguar cada día? No a prevalecer lo que pensamos, lo que creemos, lo que deseamos, no, sino simplemente hacer lo que Dios quiere. Sin prejuicio, sin rencor, sin ofensa, simplemente. Porque cuando nosotros hablamos de añadir a la fe templanza, tiene que ver con aquello que va a llevar nuestra vida a lo que el Señor viene buscando, según Mateo 5, lo que se conoce como bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los mansos y humildes. ¿Sabe que estos son virtudes que emanan de la manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida? Estos son sus frutos. Frutos se le dice porque tiene que manifestarse naturalmente, habiendo comprobado por el conocimiento
qué bueno es creer en Dios más allá de lo que yo me sienta. Porque aún la Biblia nos enseña, si nosotros dejamos fluir nuestros conceptos, ideas y juicios, Dios lo va a mirar todo como trapo de inmundicia. Él lo va a ver desde un punto de vista muy diferente que nosotros. Pero simplemente nosotros lo dejamos en las manos de Dios para ser llevados por Él a través de una vida de obediencia y de justicia, y sometemos nuestro pensamiento, credo o sentimientos a simplemente a la obediencia bajo lo que es el dominio propio. ¿Qué significa eso? Someto toda mi humanidad a la simple obediencia, a lo que es bueno, a lo que es agradable a Dios. ¿Por medio de qué? Del conocimiento de la verdad. Entonces, todo esto va a traer sobre mi vida, va a tener un cambio, va a traer una transformación, va a traer una renovación. Miren, miremos algo muy importante. Y vamos a ver cómo el dominio propio va manifestándose en la vida nuestra. Miremos Génesis capítulo 39 y lo vamos a ver para poder entender cómo es del verso 7 al 9. Miren lo que dice la escritura. Y la mujer de su amo se fijó en él y le propuso, ven, acuéstate conmigo. Dice, y en vez de aceptar, José le contestó, mi amo confía en mí y por eso ha dejado todo a mi cargo. Y estando yo al frente de todas sus riquezas, él no tenía nada de qué preocuparse. No me ha prohibido nada y y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo, pero usted es su esposa. Tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. Este es un ejemplo muy importante. Qué importante es que que a nuestra fe le hayamos podido añadir, llámalo templanza, llámalo dominio propio, porque no solo te ayuda en tu forma de hablar, sino también te ayuda a librar de todo pecado, de toda inmoralidad. ¿Sabes por qué mucha gente hoy en día no puede salir de tremenda vida de caos que lleva en su interior, de tantos pecados que hay dentro de su vida? Porque la templanza o dominio propio viene a ser como que lo que nos ayuda a librarnos de todo lo que el mundo quiere lanzarnos. Y miren, si nosotros miramos un poco al libro de Proverbios, en el libro de Proverbios, capítulo 25, 28, nosotros vamos a comprobar algo muy importante. Vamos a ver cómo es que muchas veces Proverbios nos va a enseñar lo que es el arte de la disciplina propia. Y es lo que necesitamos nosotros en estos tiempos aprender. Dice en el Proverbios capítulo 25, verso 28, dice la escritura, como ciudad abierta y sin muros, tal es el hombre que ofreciéndose a hablar no puede reprimir su necia verbosidad. Qué tremenda palabra. ¿Por qué estas cosas son comparadas y manifestadas de esta manera? Como ciudad abierta y sin muros, dice Proverbios. Tal es el hombre que ofreciéndose a hablar no puede reprimir su necia verbosidad. Entonces, porque la Biblia dice que en las muchas palabras hay necedad, ¿verdad? Más sabio es el que calla que el que habla. A veces, como dice el dicho, por su boca muere el pez. Y esto es porque necesitamos mirar la necesidad del dominio propio. Necesitamos reconocer la importancia de la templanza, si queremos llamarlo así. ¿Cuándo hablar y cuándo callar? Pero si nosotros no le tomamos un valor a esto, vamos a meternos en problemas muy serios. Sí, demasiado serios. De tal forma que van a venir problemas, dificultades, adversidades, no solo en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida conyugal. Pero puedes decirme que, bueno, es que tú tienes razón. Sí, lo tienes, pero no es el tiempo de hablar, sino toca el tiempo de callar.
Porque cuando llegue la hora de hablar, tus palabras serán oídas. ¿Por qué? Porque muchos tenemos esa costumbre de donde hay fuego, queremos echarle más leña. Como dice el dicho, para pelear se necesitan dos. Pero si tú no estás de acuerdo, pues el fuego se apaga. Pero si tú no te prestas para la pelea, pues el problema queda allí. Entonces, la conducta y la actitud va a determinar en la importancia que tú le des a esta verdad que te hablo ahora. La importancia de que adquieras templanza o conocido también como dominio propio en tu vida, entendiendo por el conocimiento qué importante es hablar en su tiempo y callar en su tiempo. Sé que en la humanidad, hablando en naturaleza carnal, esto es como caballo desbocado, pero en Dios, que nos enseña su verdad y nos dice, callad, orad, nos enseña muchas cosas para aprender a confiar en Él, a ser guiados en Él. Por eso Proverbios marca un punto muy importante y a la vez incluso en Lucas capítulo 9, si no me equivoco, estamos nosotros mirando uno de los puntos que hoy más que nunca tenemos que aprender a reconocer qué importante es la templanza. En el verso 23 del capítulo 9 del libro de Lucas, dice la escritura, después Jesús le dijo a todos los que estaban allí, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Esto te suena, ¿verdad? Pues en otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo en este pasaje de las Escrituras, estaba diciendo que es importante aprender el arte de la disciplina propia. Porque este verso es claro. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Es que ya no se trata de ti, solo se trata de lo que Dios quiere. Pero hay momentos como que queremos nosotros todavía tomar el control de nuestra vida, ¿verdad? Queremos establecer nuestros propios derechos, nuestra propia justicia. Y ahí comienzan los problemas. Porque dejamos a Dios por su palabra a un lado y establecemos nuestros conceptos, ideas y sentimientos. Y es aquí donde muchas veces todo lo que hemos logrado es nada. Nada para nosotros y problema para tu casa, problema para tu vida. Y algunos diríamos, daría lo que sea por retroceder 2 años y evitar corregir las malas actitudes que hice. ¿Y eso es por qué? Bueno, el problema es que no hubo templanza en su vida. No lo hubo. Por eso la razón es que la disciplina del Señor es para enseñarnos nada más y nada menos que a nosotros mismos. Todo lo que Jesús quiere es que nosotros aprendamos esa virtud hermosa, a manifestar esos frutos del Espíritu de Dios en nuestra vida. Si no, no diría Hebreos capítulo 12, versos 6 al 9, esta hermosa palabra que de repente muchas veces nosotros lo hemos leído, pero cuánto nosotros estamos entendiendo lo que Él quiere que nosotros aprendamos en esta hora. Mira lo que dice la Escritura, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera a su hijo. Si ahora ustedes están sufriendo es porque Dios los ama y los corrige como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Dice la Escritura, y si Dios no lo corrige, ¿cómo lo hace con todos sus hijos? Entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos con mayor razón. Debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna. Hebreo nos enseña a mirar algo muy importante, a reconocer. Pero ¿cómo tomamos cada paso que pasa en la vida en medio de las circunstancias? Bueno, llamamos desgracia, llamamos pleito, los llamamos, pero ¿qué? Si le ponemos mejor el nombre que Dios nos enseña, corrección.
Porque la corrección trae formación, la corrección trae disciplina, la corrección trae sabiduría, la corrección trae consejo, ¿verdad? Si lo miramos bajo esta perspectiva, estamos ganando incluso. Porque la corrección de Dios nos enseña a ser mejores delante de Dios y delante de los hombres. Es ahí donde nosotros aprendemos esta verdad. Por eso es importante que nosotros en la vida aprendamos por un momento a aprender a decir no. Aprendamos nosotros a decir esa palabra aunque no nos guste, pero tenemos que decirlo porque no todo lo que te pidan es un sí. Mejor comprender. Porque los problemas más grandes en la vida nos hemos metido porque tratamos de querer a todo decirle sí y después, ¿cómo quedamos? Quedamos como mentirosos, quedamos como irresponsables. ¿Cómo lo llamas a una persona que te prometió algo y nunca lo hizo? Inmaduro, irresponsable. ¿Verdad que tiene bastantes nombres, cierto? Pero la Escritura nos enseña para que nosotros podamos comprender esta verdad, es que todo lo que el Señor quiere es que nosotros veamos algo muy importante. Y tiene que ver con lo que dice Primera de Corintios. En Primera de Corintios, en 9:25 dice, los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que se pueda justificarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Este es el punto. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos aprender? Bueno, necesitamos aprender a decir no. Aprendamos a comenzar a trabajar en las cosas que nos ayuden a ser mejores como hijos, mejores como padres, y así evitar caer en medio de cada circunstancia que no nos ayuda, que ha llevado de repente a muchas vidas a un mal testimonio, de repente a mostrarse una imagen equivocada de lo que es un cristianismo verdadero. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace cuando nosotros no tenemos dominio propio. Somos ligeros de hablar, ligeros de pensar, ligeros de vivir, ligeros de hacer las cosas, ligeros para tomar la vida, ligeros. Esto es la ausencia de la vida de Dios, los frutos de Dios en la vida de un hombre. ¿Y eso cuánto daño puede causar? Bueno, permíteme decirte algo. Que eso ha dañado tantas vidas que están tan cerca a ti, porque no entendiste la importancia de la templanza del dominio propio, porque ellos te enseñan a un momento en la vida a decir, Dios mediante, pero no dar una promesa después que no puedas cumplir. Por eso los problemas vienen. La gente te dice mentiroso, la gente te dice engañador, porque de repente no pudiste cumplir con lo que dijiste. Tuviste intención, sí, pero no tuviste verdaderamente esa templanza para dirigir. Ahora, mira algo importante que quiero decirte en esta hora. Y tiene que ver en todo lo que has aprendido en cuanto a lo que es decir un no. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos tomar una decisión que te ayude a ser mejor como hombre, mujer, padre, madre, hijo, tiene que reconocer que ya has aprendido a poder decir no a las cosas. Porque en la vida, escúchame, en la vida vas a pasar por tentaciones. Sí, de repente salgas a visitar a alguien y por ahí el compadre te diga, ¿sabes qué? Un vasito y si no estás acostumbrado a decir un no, bueno, un vasito no hace daño. Sí, uno, pero ¿qué dirán los que te vean? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser librados de estas cosas, de las tentaciones? Si no, mira lo que dice Proverbios. Mira, Proverbios capítulo 20 va a mostrarnos, nos va a enseñar incluso, lo importante es cuando nosotros reconocemos que hemos aprendido bajo el dominio propio a decir un no en la vida. En el libro de Proverbios, en el capítulo 21, y empieza enseñándonos algo muy hermoso. Dice, es de tontos emborracharse porque se pierde el control y se provoca mucho el alboroto.
Asimismo, en el verso 23 mismo, la Escritura dice, Dios no soporta dos cosas, el que engañes al que te vende y que engañes al que te compra. ¿Qué tiene que ver con este aspecto? Cuando nosotros muchas veces no tenemos esa virtud en nuestra vida, caemos fácilmente. Sí, incluso caemos hasta bajo tentación por no tener dominio propio. Caemos puedes caer pues en fornicación. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Primera de Corintios. Cuando nosotros leemos capítulo 6, verso 18 de Primera de Corintios, dice, no tengan relaciones sexuales prohibidas, porque ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Esto le habla a mucha gente. ¿Por qué adulterio? ¿Por qué la fornicación? Preguntamos nosotros, ¿por qué? Porque no tienen conocimiento del peligro que hay en cometer esos pecados que te apartan de Dios, que te alejan de Dios, que te lleva a ser aborrecido de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no entendiste por el conocimiento. ¿Por qué? Dice que, ¿cómo viene el temor de Jehová? Dice la palabra. El principio de qué dice, de la sabiduría, es el temor a Jehová. El conocimiento te enseña a ver no solo el peligro del pecado, sino sus consecuencias también. Y cuando tú comienzas a entender por conocimiento las consecuencias del pecado, el temor viene a tu corazón, el temor te va a librar, como José. Sabía que se le había confiado todo de su amo, no tenía restricción en nada, pero la mujer decía, ven, acuéstate conmigo, pero él tenía dominio propio. Él dijo, no, aunque mi amo nada me ha prohibido, pero yo no puedo tocar nada de lo que es suyo. Y por causa de eso la mujer se abalanzó, quiso despojarle su ropa, y aunque él saliendo, huyendo por su vida, fue calumniado y tuvo que ir preso. Esto pasó porque José tenía dominio propio, él tenía templanza en su vida. Así en la vida nuestra vamos a pasar por circunstancias de tentación, de pecado, vamos a pasar por tanto el soltero como el casado, recuerda esto. Vamos a pasar por muchas cosas, pero tú vas a decidir por el conocimiento en Dios y por el temor de Dios, si quieres que la templanza fluya en tu vida. Vas a aprender a rechazar, a ser parte del pecado. Vas a rechazar muchas cosas que de repente van a activar en tu vida, en tu casa, en tu familia, maldiciones, pecado. ¿Y sabes por qué? Porque a veces estamos acostumbrados a todo decirle sí. Y aunque a veces no lo decimos, pero lo consentimos. Consentimos el pecado. Y esto es como un sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos dominio propio, no somos firmes en lo que creemos y en lo que creemos mantenernos en eso. Por eso es que mucha gente, al no tener dominio propio, le es tan común lo bueno y lo malo juntos. Para ellos es igual, pero Dios nos dice que somos un pueblo santo, ¿amén? Un pueblo santo escogido por Dios para llevar sus virtudes, sus buenas nuevas. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros perdemos o no tenemos vivificado el dominio propio en nuestra vida, somos tan vulnerables a que estos pecados golpeen tu vida, el alcohol, la fornicación, las drogas, la mentira. Porque por el dominio propio podemos decir no a un soborno, a un robo, a una tentación, a un mal pensamiento. El dominio propio nos libra de caer en el engaño, en la mentira, en el robo, en la falsedad, en la hipocresía. El dominio propio nos libra de las malas conductas, de las malas actitudes, de las malas formas de vida que muchas veces, al no tenerla, nos hace vivir en una vida contaminable e inaceptable delante de la presencia de Dios. Por falta de eso, mucha gente dice, si así es cristiana, ¿para qué yo quiero volverme cristiano? Gracias, me quedo así nada más.
La ausencia del dominio propio ha traído tantos malos testimonios en nuestra vida, que muchas veces pasaría años para borrar todos esos. Así que lo que vamos nosotros viendo en este punto es la importancia de que nosotros aprendamos a aprender a reconocer que tenemos que dejar todas las cosas bajo el control del Espíritu Santo. Porque es lo que dice Gálatas 5:23. Mira, vamos a ver Gálatas 5:23. Cuando nosotros comenzamos a ver este punto de la Escritura, vamos a comprender mucho más todavía. Gálatas capítulo 5:23 dice, ser humilde y saber controlar nuestros malos deseos. Esta versión que estoy leyendo son las versiones actualizadas. Y como que habla un poco más claro, pero lo quiero leer. Dice, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Así que lo que nos está enseñando este pasaje de Gálatas 5:23, que cuando nosotros comenzamos verdaderamente a dejar que los frutos se manifiesten en nuestra vida, es como darle el control al Espíritu Santo ante cualquier circunstancia. Es darle la soberanía, el gobierno de nuestra vida a Él. Pero el no permitir que el Espíritu Santo gobierne sobre nosotros es caer y exponernos a los pecados más atroces que el hombre pueda cometer en esta tierra. Así que, ¿por qué es importante que nosotros aprendamos a tener este dominio propio? ¿Por qué? Porque hay momentos que vamos a pasar muy difíciles en la vida. Vamos a pasar por circunstancias muy grandes. Pero si Dios está con nosotros, si Dios es el que está tomando control de cada circunstancia, nosotros podemos ver algo muy poderoso de parte de Él obrar a favor nuestra. ¿Y sabes por qué? Porque Él lo quiere hacer en nosotros. Mira lo que dice Filipenses cuando nosotros comenzamos a dejarle el control a Dios en nuestra vida. Dice la Escritura, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué haríamos nosotros? Pregunta. ¿Qué harías tú sin la ayuda de los frutos del Espíritu Santo en tu vida? ¿Podrías superar la calumnia, la traición, los pleitos, las malas noticias? ¿Podrías tú superarlas? De ninguna manera que no. Necesitamos la intervención, el gobierno y control total del Espíritu de Dios en nosotros. Por eso dice que Cristo me da fuerza para enfrentarme a toda clase de situaciones. En otra versión dice que Cristo todo me fortalece, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es porque todo lo que Dios quiere decirnos es que toda la victoria del cristiano está en Él. Necesitamos creerle a Él. Veníamos compartiendo esto para poder comprender la necesidad y la importancia de poder valorar esta hermosa obra del Espíritu Santo cuando nosotros decimos añadid a vuestra fe templanza. Esto para enseñarnos a poder tener verdaderamente un verdadero testimonio de Cristo en nosotros, para tener manifestaciones reales de la obra de Dios en nuestra vida. Así que lo que Dios nos enseña es que tenemos que añadir. La palabra añadir, recuerden, es la palabra procurar. Viene la palabra que quiere decir proporcionar, mostrar, aportar, contribuir. Esta es la palabra añadir. Es algo que tiene que ver con lo que te toca a ti ahora, darle acceso a esta nueva etapa de la obra de Dios en tu vida. Aunque esto implique muchas veces el que nosotros
creamos, pensemos, tenga que quedar en un segundo plano y simplemente dejar que Él obre en nosotros, se manifieste con libertad. Y la segunda palabra que el Señor nos venía hablando dice que teníamos que añadir al dominio propio. ¿Qué dice? Paciencia. Quiero añadir a este tiempo, esta segunda parte, porque considero que necesitamos nosotros hoy más que nunca poder comprender un poco más sobre la importancia de lo que es tener estos dones en nuestra vida, moviendo, son frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que cuando dice la Escritura, pues debemos añadir paciencia, viene de la palabra griega de upomonen, que viene a ser nada más y nada menos que permanecer bajo. Escucha lo que te voy a decir, permanecer bajo no es simplemente constancia, ojo, sino es un espíritu de perseverancia alegre y de paz que se mantiene firme en medio de las dificultades. Qué tremendo palabra. Santiago 5, 7 al 8 lo dice. Vamos a leerlo, mira. Vamos al libro de Santiago, capítulo 5, versos 7 y 8. Dice la Escritura, para poder nosotros comprender más. Pero si ustedes, hermanos, tengan paciencia y no se desesperen, pues ya pronto viene Cristo el Señor. Hagan como el campesino que con paciencia espera la lluvia y también espera que la tierra le dé buenas cosechas. Qué tremendo ejemplo, ¿verdad? El verso 8 dice de este mismo pasaje, dice, no se quejen unos de otros para que Dios no los castigue, pues Él es nuestro juez y ya viene pronto. Así que lo que va mostrándonos este hermoso pasaje respecto a lo que es este hermoso punto de añadir a vuestra fe, paciencia, es nada más y nada menos que reconocer, entender, confiar, tener la capacidad de estar tranquilo en medio de la tempestad. Es como cuando nosotros leemos este capítulo de Mateo, capítulo 8, cuando Jesús nos hace ver algo muy importante. Miren, veamos para poder comprender un poquito más este punto. Mateo, capítulo 8, el verso 23 al 27. Dice la Escritura, Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos y todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto Jesús, dice la Biblia, Jesús dormía. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo y le dijeron, Señor Jesús, sálvanos porque nos hundimos. Mira esta hermosa palabra. Jesús le dijo, ¿por qué están tan asustados ustedes? ¿Qué pocos confían ustedes en Dios? Jesús se levantó y los ordenó al viento y a las olas que se calmaran y todo quedó muy tranquilo. Los discípulos preguntaban asombrados, ¿quién será este hombre que hasta el viento y a las olas lo obedecen? Si te pones a pensar un poquito, esto es lo que muchas veces en la vida vamos a tener que aprender. ¿Qué hacer cuando las circunstancias vienen y golpean tu vida? Y qué importante es la paciencia. Para muchos de repente ignoran el significado, pero según el diccionario Vine, las definiciones que nos da respecto a la paciencia es la palabra resistencia. ¿Escucharon el dicho que dice que se pica pierde, verdad? Bueno, es algo por ahí que vamos. La palabra resistencia es la palabra persistencia, es la palabra perseverancia, es la palabra longanimidad, es la palabra paciencia. Escuchen, no significa estar sentado o no hacer nada, no. Más bien al contrario, es continuar fielmente en una ocupación que valga la pena perseverar hasta la meta. Es muy a lo contrario, algo que de repente muchos de nosotros decimos, ten paciencia, y muchos entienden, pero
no voy a hacer nada entonces. Es como cuando escuchan la palabra esperar en el Señor. Muchos creen que esperar es sentarse, esperar que vengan los días, los meses, los años para que Dios haga su sueño, o como cuando Dios suelta una promesa en nuestra vida y dice Dios, voy a darte lo que me pides, pero estamos sentados, no estamos esforzados, no estamos planificando, no estamos coordinando, no estamos proyectando, y pasan los años y no pasa nada. Y decimos, Dios, no, esa palabra no fue de Dios. Sí fue de Dios. Solo que tú no tuviste la proyección, no tuviste la organización de establecerlo y hacerlo realidad. Por eso muchos hoy en día, es gracioso, muchos están orando por su pareja. Señor, mándame una pareja. Y Dios dice, el que haya esposa, haya la benevolencia. ¿Sabes? Es tan contradictorio a veces, ¿verdad? Porque la palabra dice hallar, la palabra es buscar. El que busca, haya la benevolencia. Pero muchos están esperando que Dios se lo mande a su casa. Y cuando nosotros hablamos de la palabra paciencia, es la palabra resistencia, es la palabra persistencia, perseverancia, longanimidad, es paciencia. Pero no es una paciencia de la nada, repito, es una paciencia que está avanzando, que está perseverando a la meta. ¿Cuánto nos hace falta eso en la vida? Cuando tú tienes una meta, tú tienes paciencia porque estás enfocado en el destino, estás enfocado en tu propósito. Pero cuando no tienes una meta, bueno, paciencia no vas a tener. Porque dice el dicho que con fe y esperanza el caracol entró al arca. El caracol no vio el tramo, ni la distancia, ni la dificultad, ni la adversidad. Él vio que ya estaba entrando al arca. Y fue su fe y su paciencia por lo cual hizo que él llegara allí. ¿Quieres paciencia? Tienes que pensar qué quieres lograr con cada circunstancia que pases en la vida. Cuando tú tienes una meta, cuando tú tienes un objetivo, la paciencia será tu complemento para que tú puedas lograr alcanzarlo. Pero si no tienes una meta, un propósito en la vida, la paciencia no te va a acompañar. ¿Y sabes por qué? Porque no entenderás lo que quiere hacer contigo. No la valorarás, no le darás la importancia necesaria en tu vida. ¿Sí? Por eso que hay muchas mujeres, cuando ven que el hombre no cambia, lo cambian por otro. Y cuando encuentran otro, se dan cuenta que el segundo era peor que el primero. Y se cambian a otro. Y se dieron cuenta que el tercero es peor que el primero y el segundo. Y pasaron por 5 y se dan cuenta que, bueno, me quedo aquí ya. Ya me cansé de buscar, ya me cansé de pelear. Ahora ya entendieron que la paciencia es lo que puede lograr que aún el hombre más vil pueda cambiar. Si Dios mismo dice, Dios mismo hablándonos a nosotros como pecadores, dice, Dios habiendo pasado por alto, pues dice, no, vuestros pecados y con paciencia nos ha esperado. Dios mío, yo pregunto, ¿cuántas veces nosotros queremos las cosas tan rápidas? Y Dios mismo dice, con mucha paciencia nos ha pasado tantos pecados por alto, tan solo para traernos a sus pies. Porque si hay algo que tenemos que reconocer es que nadie cambió de noche a la mañana, ¿eh? Dios ha sido paciente, para esperarnos y pasarnos por alto todos esos pecados que de repente, de una u otra forma, te descalificaban de ser hecho hijo de Dios, pero Dios te decía, yo estoy contigo, yo estoy aquí, no te he dejado. ¿Cuántos recuerdan eso? A ver. ¿Ves que nos vamos dando cuenta que hasta Dios tiene que usar la paciencia para lograr algo en la vida? Es esa la paciencia la que nos lleva a la meta. Y la vivimos y la aplicamos cuando tenemos un propósito en la vida. Si no, pregúntate, ¿por qué tanto aguantas a tus hijos? Bueno, porque tienes una meta con ellos, ¿verdad? Que sean hombres de bien, que realmente realicen su objetivo. Por eso los aguantas, pues. Por eso llamarlo tolerancia si quieres. Pero si algo sí te digo, cuando tienes una meta, la paciencia te acompaña. Pero cuando no la tienes, vas a escuchar esa palabra y ya se rebalsó mi vaso. Claro, es que estás pensando en ti, no has pensado en los demás. Y ahí está el problema. Entonces,
¿qué es lo que verdaderamente entendemos de esta paciencia? Bueno, vamos a la Escritura. Miremos a ese gran Dios paciente con aquellos que que vivieron aún antes del diluvio. Mira lo que dice en el libro de Primera de Pedro, el verso 3, capítulo 3, verso 20. Dice la Escritura: eran los espíritus de los que desobedecieron a Dios en los tiempos de Noé. Dios esperó, dice, escucha eso, con paciencia a que se arrepintieran, mientras Noé construía la barca, pero no lo hicieron. Solo unos pocos subieron a la barca y se salvaron del diluvio, pues el agua misma llevó a esas 8 personas a un lugar seguro. ¿Ahora ves algo? ¿Cuánto tiempo predicó Noé? 120 años. Y Dios también estaba esperando a ver cuánto, ¿a qué hora se arrepiente este pueblo? Pacientemente lo soportó. Pacientemente. Qué tremendo esto. Y no solo con eso, cuando nosotros vemos la paciencia, es tremendo. En los Salmos, nosotros encontramos algo maravilloso. En los Salmos, mucho más en el 78, nosotros encontramos este hermoso pasaje en el verso 12, encontramos esta verdad cuando dice la Escritura: Dios es nuestro, haz que nuestros vecinos sufran en carne propia la ofensa que te han hecho. Nosotros somos tu pueblo y siempre te alabaremos y siempre te cantaremos alabanza. Dice este verso en el verso 78, 12, pero miramos el verso 22. Bueno, este 78 no tiene más versos. Sería el 22. Vamos a ver. 78, el verso 22. Oh, no, parece que está mal. Segunda de Pedro, miremos por favor. Vamos a mirar mucho más. Segunda de Pedro 3:9. Vamos, 3. Dice esta parte de la Escritura: no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. ¿Sabes qué está diciéndonos aquí el Señor? ¿Qué es lo que nos está mostrando una vez más? Lo que nos está mostrando una vez más es cómo Dios ve las cosas y cuán importante es la paciencia como uno de los complementos que la fe necesita en tu vida. Si Dios mismo, escuchen esto, si Dios mismo considera la paciencia como un factor fundamental para lograr metas, objetivos en la vida, ¿cuánto más en la tuya y en la mía? ¿Cuánto más vamos a tener que entender que la paciencia es tan importante y que tiene que, por medio de ella, enseñarnos sabiduría, entendimiento, conocimiento? Porque así fue en la vida de Job, así fue en la vida de Abraham. Si nosotros leemos a Abraham en Hebreo 6, 12 al 15, a la vida de Moisés en Hebreo 11, 24 al 27, y en el mismo el apóstol Pablo, cuando encontramos 2 Corintios 6, 4, encontramos todas estas verdades que vienen a darnos a conocer lo que es la importancia de reconocer que la paciencia debe ser parte de nosotros. Dice: en todo lo que hacemos demostramos que somos servidores de Dios, y todo lo que soportamos con paciencia. Hemos sufrido y tenido muchos problemas, necesidades, y nos han dado latigazos. Si hay algo que tenemos que decir y de repente decirnos unos a otros, la paciencia te llevará al éxito, pero la impaciencia destruirá toda obra de tus manos. Ahora, ¿cuánto vamos a valorar la paciencia en nuestra vida? ¿Cuánto vamos a
a reconocer que necesitamos paciencia? ¿Cuántos de nosotros vamos ahora a decir, Señor, enséñame a tener paciencia? O decirle, Espíritu Santo, dame de tus frutos. Dame de tus frutos en mi vida para ser mejor hombre, mejor padre, mejor madre, ser mejor en todo. Pero si nosotros no comprendemos esta verdad, ¿qué vamos a recibir a cambio? Pablo nos insta mucho a reconocer algo muy importante. En el libro de Hebreos capítulo 10, verso 36, la Escritura dice, sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él. Cuando estén sufriendo, para que así puedan hacerlo lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Qué hermosa palabra de consuelo, ¿verdad? Sean fuertes y ningún motivo dejen de confiar en Él. ¿Sabes? Esto es lo que necesitamos hoy más que nunca. ¿Sabes por qué? Porque el confiar en Dios es recibir toda fuerza y fortaleza de parte de Dios en nuestra vida para poder resistir toda circunstancia, adversidad que atravesemos en el camino. Por eso Pedro dice esta verdad, firmándonos a cada día anhelar más, dejar que esa obra del Espíritu Santo sea manifestada en nosotros. Dice, Dios bendice a los que por ser fieles a Él sufren injustamente y soportan el sufrimiento. Si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario. Pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá, dice la Escritura. Y si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado a sufrir con paciencia, y a eso Cristo le ha dado ejemplo, para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. ¿Qué mayor ejemplo? ¿Qué mayor enseñanza de poder entender la importancia de reconocer que tenemos un ejemplo, ¿verdad? Jesús mismo, con paciencia. Dile, muchas veces tenemos que decirnos a nosotros mismos, como decía esta mujer que fue al supermercado con su niña, y un hombre que la veía al ver a su niña hacer unos berrinches tan tremendos, miraba a la mujer fijamente a la niña y decía, tranquilo, tranquilo, Rebeca, decía, tranquilo. Y daba la vuelta y al siguiente pabellón la niña de nueva y decía, paciencia, Rebeca, paciencia, tranquila. El hombre que miraba todos estos acontecimientos, saliendo del supermercado, le encontró a la mujer y a la niña allí que subían las cosas que habían comprado en la maletera del carro. El hombre se acerca y le dice, señora, le dice, usted debe amar muchísimo a su hija Rebeca, le dice. La mujer mirándola asombrada le dice, ¿y por qué? Porque a pesar que su hija se ha portado tan mal en cada vuelta que le dio usted en el supermercado, en los pabellones, usted siempre le decía, paciencia, Rebeca, paciencia. La mujer volteó y le miró a los ojos y le dijo, no, usted está equivocado, Rebeca soy yo. Mi hija se llama Estefan. Entonces, él se dio cuenta que ella se alientaba, ella se inyectaba fe y paciencia para soportar el berrinche de su hija y no dar mal espectáculo delante de la gente, porque pues, si no por ella, ya le hubiera dado su azote. Eso es lo que muchas veces necesitamos en la vida, ¿verdad? Necesitamos esa hermosa virtud de la paciencia en nosotros. Y es por ello que la Escritura nos hace mucha referencia. ¿Cómo es que nosotros vamos a adquirir esa paciencia? ¿Cómo nosotros vamos a tener que reconocer qué importante? En el Salmos 37:7 la Escritura nos dice algo muy importante. Para que nosotros
podamos reconocer verdaderamente cada vez más la gracia del amor de Dios en nuestra vida. Dice la Escritura en este hermoso pasaje del Salmos: me siento cansado, dice, y totalmente deprimido. Todo el día ando muy triste, dice la Escritura. Eso con referencia a lo que es la contestación de qué, de este hermoso salmo. Dice: estoy ardiendo en fiebre y nada en mi cuerpo está sano. Estoy muy débil, adolorido, tengo la mente aturdida, por eso me quejo. Dios mío, pongo ante ti mis más grandes deseos, no te lo puedo esconder. Mi corazón late con ansias, las fuerzas me abandonan, la vista se me nubla. Mis amigos más queridos se quedan lejos de mí por causa de mis males y mis parientes cercanos se mantienen a distancia. Esto tiene que ver mucho con lo que es de repente la falta de no tener esa virtud en la vida, ¿no? Esto es un ejemplo muy grande. La vida de un hombre sin oración, la vida de un hombre que no ha entendido cuando la Biblia dice: sin mí nada podéis hacer y fuera de mí no hay nada. Cuando viene la aflicción, cuando la paciencia huye de la vida del hombre, cuando el hombre deja a Dios, cuando el hombre abandona el secreto de Dios, cuando el hombre cambia sus prioridades, pone las cosas de este mundo antes que Dios, entonces se da cuenta que en medio de los problemas, dificultades, no hay ese hermoso mover de soberanía de Dios por el Espíritu Santo a través de nosotros, que es la paciencia. Por eso lo que estamos leyendo es las expresiones de alguien que ya no tienen nada de Dios dentro de él. Solo hay quebrantos, tristezas, quejas. Solo hay una vida desconsolada, porque ya perdió todo lo bueno y lo bello que Dios le dio en un inicio. Y ese es el riesgo. A veces nosotros queremos que Dios opere en nuestra vida, que el Espíritu Santo señoree sobre nuestra vida. Y la pregunta es: ¿y cómo crees que el Espíritu Santo va a señorearse sobre tu vida para fluir y añadir a tu fe virtud, conocimiento, todas estas cosas? Si no es a través de tu vida sometida a Dios en la obediencia a la palabra y a través de tu vida de oración. Pero si no tienes oración, si no tienes en tu vida palabra, si no hay en tu vida obediencia, Dios, ¿cómo te puede ayudar? A veces le decimos, por un momento de oración, decimos: Señor, ayúdame, quiero tener paciencia, quiero tener templanza. Dios te dice: qué bueno, pero necesito que te quedes aquí en mi secreto. Necesito que obedezcas lo que yo te he prescrito por mi palabra. Pero no queremos obedecer, simplemente queremos hacer lo que nosotros queremos. Entonces así es muy difícil que la soberanía de Dios sea manifestada en este mundo. Porque la forma como el Espíritu Santo opera en nosotros es cuando nosotros sometemos todo nuestro ser a su disposición. ¿Cómo lo hacemos? Repito, con oración, con obediencia a la palabra. Llámalo con ayunos y muchas otras cosas más que tenemos que hacer. Es así como nosotros menguamos a nuestra naturaleza y le entregamos todo el control al Espíritu Santo en nuestra vida. Si nosotros no podemos hacer estas cosas, todo lo que quedará en el corazón del hombre será un quejar, todo lo que será dolor, tristeza, sufrimiento, padecimiento. Por eso es que lo que dice Pablo en el libro de 1 Pedro, dice: haciendo estas cosas vosotros no quedarás ociosos, no quedaráis sin fruto. Y así vosotros entraréis al reino de su Hijo amado. Es importante que nosotros crezcamos en eso. Yo quiero cerrar este hermoso tiempo diciéndote que qué importante es que la vida quede anclada sobre esa roca, pero entendiendo la importancia de vivir siempre bajo el gobierno y señorío del Espíritu de Dios, a través de una vida de oración, a través de una vida de palabra, de obediencia a ella misma, porque ellos traerán sobre nuestra vida todas estas manifestaciones que acabamos de ver. Él traerá todo lo que necesitamos para enfrentarle a esta vida, para superar las circunstancias de la vida,
para traer cambios en nuestro ser interior de tal forma que se cumpla lo que dice la Escritura, más de ti, menos de mí. Si queremos vivir esta verdad, tenemos que reconocer que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y la forma como lo hacemos es simplemente creyendo a Dios por su palabra y dejando de vivir por nosotros mismos, por lo que yo creo, lo que yo pienso, porque esta palabra suena muy fácil, pero quiero decir un poco más respecto a ello. A veces se escucha tan suave, leve y simple, pero cuando digo más de ti, menos de mí, significa que tengo que aprender a confiar en Dios, porque estamos acostumbrados a vivir por nosotros mismos, a hacer las cosas por nosotros mismos. Ya no queremos orar por una decisión de la vida. Ya no queremos orar por cada circunstancia que pasamos en la vida. Simplemente queremos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Es así como el mundo vive. Queremos hacer lo que nuestra mente dice, es así como el mundo vive. Pero ya nadie quiere creerle a Dios, ya nadie quiere confiar en Dios. Y es ahí donde estamos expuestos a fracasar más en la vida. ¿Y sabes por qué? Porque no le estamos dando soberanía al Espíritu de Dios. Tenemos que dejar que Dios obre en nosotros. Todas estas verdades que comparto ahora no tendrían poder si tú no estás dispuesto a creerle a Dios. Y simplemente si no estás dispuesto a creerle a Dios será una verdad oída, pero nunca una verdad revelada. La única forma que esta verdad se revele a tu vida es cuando tú decidas que quieres obedecerle. Y esto es lo que va a traer cambio entre el oidor y el hacedor. Que estas palabras traigan una riqueza muy grande en tu vida este día y lleven tu vida a poder ver el Evangelio desde otra perspectiva. Que tus hijos puedan tener la gracia revelada en ti en cada circunstancia que tú atravieses o tu familia atraviese, si estás dispuesto a creerle a Dios. Dios bendiga tu vida y con ella a toda tu familia. Vamos a orar. Amado Dios, Padre eterno, gracias por esta palabra. Sé que es una palabra muy grande y hermosa, pero sabemos que tú eres nuestro Dios y nuestro Padre. Bendecimos, Señor, a todos los que oirán este mensaje. Traerán, Señor, cambio, transformación en sus vidas. Ellos, Señor, vivirán delante de ti confiados, porque habrán aprendido, Señor, a creerte y a esperar en ti. Aún, Señor, a dejar que tu grandeza y tu amor y tu verdad nos guíe cada día, Señor, en cada paso que demos en la vida. Nunca nos equivocaremos si en ti estamos confiando. Y yo te doy toda la gloria en el amor de Jesús, Dios de los cielos. Bendigo a todos tu pueblo y a aquellos que cada día tienen hambre y sed de ti. Y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.